esta reforma está fundando un partido hegemónico, autoritario, total, una aplanadora. De hecho, los regímenes de partidos mayoritarios así lo hacen. Hay varios países en el mundo que observan el principio de mayoría relativa. También hay regímenes parlamentarios que solo observan la representación proporcional. Es decir, no hay votos directos en las urnas por personas, sino hay un voto por una lista de personas que van como plurinominales. La gente vota por el partido, no vota por las personas. Y México, desde Reyes Heroles, empezó la evolución electoral que concluyó en una fórmula mixta con preponderante mayoritario, es decir, 300 diputados de mayoría en 300 distritos electos y 200 por representación proporcional. Sin embargo, repito, todos los partidos, todos sin excepción a través de la historia, han planteado la supresión de la mayoría, de la representación proporcional. Amigos y amigas, me da gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy vamos a hablar de las plurinominales, ya que fue una propuesta de campaña de Claudia Sheinbaum. Fue una propuesta en un debate. Amigos, vamos a ir a ese debate, pero antes también vamos a hablar de Damián Cepeda, que está de acuerdo que se eliminen las plurinominales. Hay que recordar que este personaje de Acción Nacional hoy quiere la dirigencia de ese partido. Y también vamos a pasar un video de el señor Ricardo Monreal en una entrevista con Pepe Cárdenas, donde explica cómo sería esta elección sin plurinominales si se llegase a aprobar en el Congreso. Vamos a pasar también la entrevista que le hizo Reforma a Xóchitl Gálvez, de cómo le gritoneaba el señor Marco Cortés a ella, que se decía que no se dejaba mandar por nadie. Amigos, vamos a ir a toda esa información, pero antes vamos a pasar la propuesta de campaña que hizo Claudia Sheinbaum el día del debate. Primero vamos a ir a ese video. Eliminación total de los plurinominales, 300 diputados y que no haya lista en el Senado. Por supuesto se puede discutir la representación de las minorías, pero lo que no puede ser es este uso de los recursos públicos para los partidos políticos, para las burocracias, para más diputados, que haya una representación directa. Y vamos a decir, fíjense, nuestro proyecto de nación lo hicimos de manera plural, con diálogos por la transformación. Hay personas como el doctor Juan Ramón de la Fuente, el doctor Kersenovich y muchísimos otros expertos que han sido parte de nuestro proyecto de nación. Es decir, se está construyendo un proyecto de nación digno del México del presente y del futuro, que dé continuidad a la cuarta transformación de la vida pública. Y vamos a hablar de autoritarismos, la represión del 68, del 71, de Atenco, de Aguas Blancas, de Nochistlán. Eso sí es autoritarismo. Nosotros, democracia. Ahora vamos a escuchar al senador Damián Cepeda, aspirante a dirigir al Partido Acción Nacional, y está de acuerdo en la eliminación de plurinominales, ya que esos curules solamente sirven para pagar favores. O algo más serio todavía, sirve para que personajes que son aborrecidos por el pueblo de México simplemente se anoten en los lugares más cerca y tengan una diputación o una senaduría federal, y así de esa forma llegan a un curul, aunque el pueblo de México los aborrezca. Ahí está el caso de Alejandro Moreno y Marco Cortés, o a veces algo peor, delincuentes que tienen carpetas de investigación, se apuntan como plurinominales y llegan a ser diputados, senadores, y ya tienen inmunidad. Amigos, vamos a escuchar al senador de Acción Nacional. Sí, mi llamado es a que los legisladores valoren el cambio que viene, claro. Y por eso creo que la principal debate va a estar en si el tribunal
cambia el criterio de asignación de plurinominales para defender el derecho de los ciudadanos a estar bien representados en el Congreso. Que eso es lo que está, no es una pugna entre el PAN y Morena. ¿Vas a respetar el voto ciudadano, sí o no? Es que en el pasado lo hicieron igual de mal. Estaba mal en el pasado y está mal hoy. A mí, yo no soy hipócrita. Yo he opinado que está mal como se asignan los pluris desde hace mucho. Propuse una reforma que lo cambie. No lo quisieron cambiar ¿quiénes? Pues los que tienen el poder. Antes otros, hoy estos. Eso no quiere decir que el tribunal no pueda interpretar, precisamente a raíz de la protección de los derechos de las personas, que su voto está mal representado en el Congreso. No está bien que alguien con 55% de los votos tenga más del 70% de las cámaras. Entonces va a ser un debate muy interesante. Pero ya el presidente dijo hoy que esa reforma va, pues, independientemente de los vaivenes económicos, de que se afecte la paridad peso-dólar, esa reforma va porque va. Pues yo creo que no convence ni siquiera a la presidenta electa. Yo lo que escucho de ella es insistentemente, lo digo tal cual, un corchete a los dichos del presidente. No se pelea, no confronta. Yo entiendo que es un líder moral, está, creo yo, administrando los tiempos, ¿sí? Pero no escucho lo mismo de ella que de él. Quiero pensar, es más, le quiero ayudar a que tenga ese espacio para hacer una reforma prudente, positiva, constructiva, y que no se sienta obligada a que la única alternativa que tiene es aplegarse a rajatabla a lo que está diciendo el presidente López Obrador. Por cierto, esto es lo que creo que es una oposición inteligente, porque una oposición que cae en la trampa del presidente ahorita estaría nada más diciendo no, sí, no, radicales como siempre. Ya fracasó eso. Necesitamos meterle inteligencia, necesitamos meterle cabeza. Ahorita es tiro un puente a una buena reforma. Aquí el senador Damián Cepeda miente al decir que es una propuesta de reformar el Poder Judicial de Andrés Manuel López Obrador. Sí es una propuesta, pero también Claudia Sheinbaum la hizo en campaña, y además Claudia Sheinbaum ha llamado a hacer foros para que todos opinen. Amigos y amigas, así que no venga a decir Damián Cepeda que es una imposición de Andrés Manuel López Obrador. Amigos, vamos a ir al video de la señora Xóchitl Gálvez, donde se queja amargamente, casi llegando a las lágrimas. Recuerdan muy bien cuando Xóchitl, la mentirosa de Xóchitl, nos decía que ella se mandaba solo, cuando todos sabíamos que la mangoneaba Alejandro Moreno, Marco Cortés y principalmente Claudio X González. Hoy Marco Cortés revela que le gritoneó a Xóchitl por felicitar a Claudia Sheinbaum. Amigos, esa es la señora que dice que no se deja mandar a sus 60 años. Claudio X González manda a Xóchitl Gálvez a Reforma para golpear a Marco Cortés. Se sacan sus trapitos al sol. Queda muy de manifiesto que Xóchitl Gálvez era mangoneada por estos personajes como Alejandro, como Claudio X González y Marco Cortés. Amigos, vamos a ir a su entrevista que le hizo Grupo Fórmula o Grupo Reforma. Y en ese momento yo le marco a Claudia. Obviamente yo no le advierto. ¿Tú decides marcarle a Claudia? ¿Es decisión tuya? Absolutamente. Yo le pido a Max que me comunique con Claudia, porque a mí me parece que en una democracia, pues tú es tu deber reconocer tu derrota. O sea, es lo ético, es lo que debe de hacer un demócrata, y yo lo hago. Y lo hago convencida, le marco. Yo no le advierto que no haga pública la llamada. Ella hace pública mi llamada, la ve Marco Cortés por la tele seguramente, y ya sube bastante enojado. Nunca dijimos que yo no podía llamarle a Claudia. Creo que ese escenario... Perdóname, le llamas a Claudia y ella, ¿qué te dice? Pues me agradece la llamada, la felicito. No la esperaba, supongo. Yo creo que no la esperaba. La agradece, la felicito, yo sí la felicito, y ella dice, me acaba de felicitar Xóchitl. Ella no falta a la verdad, yo la felicité. Cuando estamos escribiendo el discurso de reconocimiento de la derrota, que ya salgo yo con los presidentes de los partidos, yo tenía escrito la felicitación en el discurso. Yo suelo escribir buena parte de mis discursos, y en ese momento Marco pide que se quite la parte de felicitar. Y se arma ahí un debate fuerte.
Yo creo que muchos hombres, al igual que el presidente, tienen que aprender a manejar su masculinidad. Muchos hombres creen que gritando, que ofendiendo a las mujeres, resuelven los problemas. Yo creo que también los hombres tienen que entender que las mujeres ejercemos la política de una manera distinta. Y en mí lo correcto era felicitar a Claudia, ¿no? O sea, no lo dudé. Eso no quiere decir que no señale pues, toda la inequidad de la elección, pero de que estaban los votos esa noche, estaban los votos. ¿Y que te el conteo ¿Y te gritó Marco? levantó la voz de manera innecesaria, yo creo, sí, y fue muy reiterativo. Estaba ahí Juan, y Juan sí se le enfrentó muy duro, porque además era la segunda vez que ocurría. Había ocurrido con el primer debate, ocurría con esta, o sea, su forma de decir las cosas es altisonante, ¿no? Es como levantando demasiado la voz. Nunca nos mentamos la madre, eso sí es falso, eso es una versión que alguien dio, digo, no, yo nunca doy una grosería para ofender a una persona. Y en ese sentido, se quita del discurso la parte de felicitación a Claudia, porque yo volví a reiterar mi felicitación a Claudia en mi discurso ya ante los presidentes, y se deja la parte de reconocer su triunfo. Y yo obviamente hablo de la inequidad, y el recurso que estoy presentando el día de mañana, que es un JDC, pues es un recurso donde narro toda la inequidad de la elección. La intervención del crimen organizado es brutal, brutal. Hay casillas prácticamente zapato donde gobierna el crimen organizado. Eso el tribunal lo va a tener que valorar porque se lo habíamos dicho. El uso de recursos públicos para beneficiar a la candidata. ¿Y qué estoy buscando yo? Pues obviamente el tribunal no va a anular la elección porque la diferencia de votos es tremenda. Pero este JDC se podría utilizar en elecciones pegadas donde la inequidad sí sea reflejo de no sé, en donde haya un punto de diferencia, pues el tribunal tendrá que valorar. Pues mira. Pues ya escuchamos a Xóchitl Gálvez. Yo decidí felicitar a Claudia Sheinbaum, pero llega Marco Cortés, se enoja, me grita. Así están las cosas. Siempre dijimos nosotros que a Alejandro Moreno, a Marco Cortés y a muchos personajes, a ellos no les importaba ya si ganaba o perdía Xóchitl Gálvez. A ellos les importaba asegurar su diputación. Hoy, Alejandro Moreno y Marco Cortés son diputados o flamantes diputados federales, como dice el dicho, como dice en el pueblo, mientras que la vaca dé leche, aunque patee. Amigos y amigas, ahora sí nos vamos a ir a esta entrevista que le hizo Pepe Cárdenas a Ricardo Monreal sobre el mismo tema de las plurinominales. Vamos a ir al video. De las plurinominales. En las iniciativas que envía el presidente de carácter constitucional, fueron 18 constitucionales, 2 legales. Una de ellas me llama mucho la atención, la eliminación de las diputaciones y senadurías plurinominales, para que la Cámara de Diputados quede con 300 de mayoría, punto, al que eligieron, y al que no, pues no, y los senadores queden 64 también, y al que eligieron, qué bueno, y al que no, pues no. Sí. A ver, ese es un punto clave que también vale la pena mencionarlo, aunque no ha causado tanto impacto como el de la reforma judicial. No te rías. Es que es importante, porque junto con la no reelección, lo que plantean las reformas constitucionales que inició el presidente y que están en Cámara de Diputados, es esa, de eliminar la representación plurinominal. En el mundo, Pepe, hay países que solo aplican la mayoría relativa, es decir, se eligen de manera directa en las urnas el que ganó, quienes van a ser los legisladores, diputados, alcaldes, lo que sea. En este caso también es sano, porque ha sido una demanda de la oposición y demanda nuestra a través de décadas, de años. Ahora se plantea que se eliminen 200 diputados de representación proporcional y 64 senadores de representación proporcional y de primera minoría. Pero ¿dónde queda aquel principio que dio lugar a estos plurinominales? Reyes Heroles fue la reforma del 77. En el 77 lo introdujo primero como diputados de partido y luego fue evolucionando a 100 diputados plurinominales. Para que los perdedores tuvieran algo de representación. Se incrementó los 200 plurinominales. Sin embargo, esta propuesta de modificación a la Constitución, de eliminación de plurinominales, la han planteado casi todos los partidos, porque dicen, en un régimen de partidos maduro, no tiene por qué haber apoyos o ayudas artificiales. El que gana, gana y el que pierde, pierde. Yo tengo mis dudas, pero finalmente está planteada la eliminación de la representación proporcional. Pero esta reforma está fundando un partido hegemónico.
autoritario, total, una aplanadora. De hecho, los regímenes de partidos mayoritarios así lo hacen. Hay varios países en el mundo que observan el principio de mayoría relativa. También hay regímenes parlamentarios que solo observan la representación proporcional. Es decir, no hay votos directos en las urnas por personas, sino hay un voto por una lista de personas que van como plurinominales. La gente vota por el partido, no vota por las personas. Y México, desde Reyes Heroles, empezó la evolución electoral que concluyó en una fórmula mixta con preponderante mayoritario, es decir, 300 diputados de mayoría en 300 distritos electos y 200 por representación proporcional. Sin embargo, repito, todos los partidos, todos sin excepción a través de la historia, han planteado la supresión de la mayoría, de la representación proporcional. Han planteado la eliminación de los 64 senadores y volver al origen del Senado. 2 representantes de mayoría por estado que son paritarios y que obedecen a que ellos son representantes de la entidad federativa. Pues sí, pero si Morena arrasa nuevamente en las elecciones, como ocurrió este 2 de junio... fue inédito, claro, porque es buen ejemplo, Pepe. Yo te diría, es tan buen ejemplo... Estados Unidos, el viejo PRI, ustedes, supongamos que es un buen ejemplo, porque si... No estoy de acuerdo con que sea el viejo PRI, me quedé pensando, pero... Tú fuiste priista, lo sabes muy bien. No, sí, y respeto al PRI, y respeto a muchos agentes del PRI. Pero a ver, yo te diría que si se hubiera aplicado esta fórmula, o que ya se hubiera aprobado la reforma en materia constitucional de eliminación de pluris, simple y sencillamente, Pepe, tendría Morena, Verde y PT 248 diputados. Y entre PRI, PAN, PRD, tendrían el resto, que es como el 85% para la coalición, contra el 15% o 20% contra el resto de los partidos. Y en el Senado, que sería más grave, serían 60 senadores de 64 contra 4 del PAN. No estaría representado ni PRI, ni Movimiento Ciudadano, no estaría nadie, porque no ganó nadie no ganó nadie mayoría. Fueron 30 senadores, 30 estados que ganaron mayoría y 2, Querétaro y Aguascalientes, que ganó el PAN mayoría. Bueno, y si Morena anda tan caliente con este asunto, ¿por qué no proponen de una vez una reforma política a fondo donde sea viable la segunda vuelta electoral y que se acaben tantas puñaladas? Sí, yo creo que esa es una... Mira, durante mucho tiempo ha sido planteada la segunda vuelta. Es decir, aquel que no obtenga el 50% van a una segunda vuelta solo con los 2 punteros. Se ha planteado, no ha pasado. Cuando el PRI y el PAN eran mayoría, lo plantearon, pero no pasó. Al final no estuvieron de acuerdo. Lo mismo de esta fórmula llamada segunda vuelta. Hay otras fórmulas, por ejemplo, el régimen parlamentario. Hay muchos que dicen, ¿por qué no abandonamos el régimen presidencial y nos convertimos en un régimen parlamentario, en donde sea el Parlamento la cabeza y el núcleo de las decisiones políticas y no sea el presidente? Tú sabes que en los regímenes parlamentarios circula todo alrededor del Parlamento, de tal suerte que los secretarios o ministros son del Parlamento, que el primer ministro surge del Parlamento, que todo el gobierno surge del Parlamento. Como el Reino Unido, por ejemplo. El Reino Unido tiene un sistema, más que el Reino Unido, es una monarquía parlamentaria. Te diría los países nórdicos, Dinamarca, por ejemplo, varios países del mundo tienen sistemas parlamentarios. Suecia, Suiza, los países nórdicos tienen el sistema estrictamente parlamentario. Otros tienen una mezcla de régimen presidencial con régimen parlamentario. Y ahora ha ido evolucionando. La India tiene un régimen parlamentario con un presidente. Israel tiene un régimen parlamentario con un presidente electo. Y antes, el régimen parlamentario puro, no. Era simplemente, Pepe, del Parlamento salen todos. El primer ministro, los ministros de Educación, de Justicia, todos salen del Parlamento y las decisiones las toma el Parlamento. Pues ya escuchamos todas las opiniones de Damián Cepeda, la propuesta de Claudia Sheinbaum, ya escuchamos a Ricardo Monreal, a Pepe Cárdenas.
Pero aquí la opinión más importante es la tuya. Deja tus comentarios si estás de acuerdo que se quiten las plurinominales, que quedarían con 300 diputados federales de mayoría. Y solamente de 128 senadores quedarían 64. ¿Estás de acuerdo que Claudia Sheinbaum impulse esa reforma como lo está haciendo? Deja tus comentarios, amigos y amigas, y nos vemos en el próximo video.